Episodio número 3461. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y aquí llegamos a la lección número 12. Compártelo. Saludos y bendiciones. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en Isaías capítulo 50, versículo 4. Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Isaías capítulo 50, versículo 4. Y durante esta semana estaremos viendo diversas partes de esta lección número 12. Compártelo. Por ejemplo, para esta entrega, sábado-domingo, estaremos viendo por testimonio. Luego en la parte del lunes, sin fuerza, pero con poder. En la parte del martes, consejos para compartir a Jesús. El miércoles veremos un hijo errante. El jueves, recuperados. Y para el viernes estaremos dando los comentarios finales. Además, contaremos con 4 poderosos comentarios pastorales del Dr. Luis Gregorio. Y precisamente hoy, más adelante, vamos a estar escuchando el primero de ellos. Y todo esto y más, junto también con que estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, pidiéndote de manera especial que tú puedas ayudarnos a compartir este evangelio, que tú puedas ayudarnos a hacer la obra que tú nos has encomendado, y es decirle a otros que tenemos un Dios que escucha nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Por testimonio. Era una mañana de sábado, ajetreada para aquel pastor. Se había levantado temprano a fin de prepararse para asistir a la escuela sabática y al sermón. También estaba dirigiendo una serie de evangelización por la tarde. Recogió las llaves, salió presuroso de la casa y se marchó a toda velocidad. Mientras conducía, se sintió molesto ante la posibilidad de que el pesado tráfico le impidiera llegar a tiempo a la iglesia. ¿Dónde iba tanta gente un sábado de mañana? Entonces, un automóvil se le adelantó. Sorpresivamente, el pastor frenó bruscamente y levantó el puño en señal de enojo mientras vociferaba contra el imprudente conductor del otro vehículo. El pastor llegó finalmente a la iglesia. Cuando se levantó para dirigir el repaso de la lección, sus ojos recorrieron la clase
y se detuvieron en un rostro familiar. Era el conductor con el que se había enojado 20 minutos antes. Más tarde, cuando un miembro de la iglesia presentó al conductor como un no adventista que estaba visitando a unos parientes, el pastor se dio cuenta una vez más de que toda interacción, tanto con conocidos como con desconocidos, debe estar revestida del amor que fluye de una relación permanente con Dios. Uno nunca sabe cómo pueden sus acciones, especialmente si es un creyente, afectar a los demás. Entrando propiamente a la parte del domingo 14 de junio, por testimonio, a continuación se nos invita a leer la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, para responder a la pregunta. Toma nota de todos los diferentes mensajes de Jesús cuando usa las palabras toda, todas, todo, todos. Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios, y lo hacemos en Mateo capítulo 28, los versículos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Ahora sí, respondamos a la pregunta. Toma nota de los diferentes mensajes de Jesús cuando usa las palabras toda, todas, todo, todos. Jesús tiene toda autoridad. Envía a sus discípulos a todas las naciones. Nos llama a enseñar todas sus enseñanzas y promete acompañarnos todos los días. La misión es mundial, el mensaje es completo y su presencia es constante. Eso escribimos nosotros. Sumamente interesante todo esto de la totalidad del mensaje. Jesús nos ordenó compartir su mensaje con el mundo. Por eso dijo: vayan y hagan discípulos. La misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es hacer discípulos que hagan a su vez a otros discípulos. De este modo, todos estamos proclamando el Evangelio eterno y los mensajes de los tres ángeles, tal y como están condensados en Apocalipsis capítulo 14, del 6 al 12, a fin de preparar a nuestro mundo para el pronto regreso de Jesús. Todo aquel que haya recibido una nueva vida en Cristo está llamado a dar testimonio. Sin embargo, muchos creyentes no están dispuestos a hacerlo por temor o porque no saben cómo. Piensan que la testificación consiste en predicar a viva voz en una concurrida calle o dar un complejo estudio bíblico. Y entonces sacuden la cabeza diciendo: «Oh, no, eso no es para mí. Soy introvertido. La sola idea me aterra». Sin embargo, el verdadero testimonio es simplemente el resultado de lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. Es compartir con otros lo que aprendes del Señor a medida que tu relación con Él se desarrolla. Dios es muy bondadoso y lo que ha hecho por nosotros es la mejor noticia que este mundo puede escuchar. No podemos ni debemos callar. Él te ha redimido, te ha llamado por tu nombre y eres suyo.
¿puede haber una mejor noticia que esa para compartir? Y creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral del doctor Luis Gregorio, el cual dará la primera parte. Mañana entonces escucharemos la segunda de este comentario titulado El imperativo de Dios. En esta reflexión me gustaría referirme a lo que hemos llamado el imperativo de Dios. Id. Fíjense, en la Biblia la palabra id es la forma conjugada del verbo ir en imperativo plural. Significa literalmente vayan o caminen, muévanse. Es una orden directa, activa y de movimiento. Está cargada de poder, está cargada de dinamismo. Esas dos letras, id, es muy famosa en el mundo cristiano por el pasaje conocido como la Gran Comisión, donde Jesús instruye a sus seguidores a compartir su mensaje con el resto del mundo. Cuando nosotros leemos en Mateo 28, 19 al 20, que dice: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice el versículo. O sea, los usos más destacados en las escrituras del concepto id dentro de la Gran Comisión es con el propósito número 1 de evangelizar, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15 también lo dice. Y número 2, hacer discípulos. Por lo tanto, id y hacer discípulos a través de todas las naciones. Son dos conceptos que se mueven dentro del concepto id. Evangelizar y hacer discípulos. Id, en la teología cristiana, este mandato no implica necesariamente viajar a lugares lejanos. También se entiende como un estilo de vida en el que los creyentes comparten el mensaje de amor y salvación que han recibido en sus vidas a través de Jesús. El comando evangelio nos invita a vivir ese evangelio eterno en nuestras vidas y compartirlo en nuestro entorno cotidiano, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en el vecindario, en la iglesia. Nuestra vida debe reflejar no la teoría del evangelio, no, sino lo práctico, la praxis del vivir en Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Id es un llamado a la acción. Id por todo el mundo. Id representa la gran comisión, la orden activa de salir, de movernos de la zona de confort y compartir las enseñanzas cristianas con el resto del mundo. Id, predicar, id, evangelizar, id y enseñar, decirle al mundo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Fíjense, el principio bíblico que subyace es que el mismo Jesús comisionó a sus discípulos, a sus seguidores, a compartir lo que Dios ha hecho por ellos. Cuéntale a los demás. Cuando citamos a Marcos 5:19, sigue el mismo propósito, el mismo principio de compartir. Cuando curó al endemoniado gadareno, después de liberarlo, en lugar de dejarlo seguir, Jesús le ordenó: vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cuenta cuánta misericordia ha tenido el cielo contigo. Muchísimas gracias, doctor, por esta excelente reflexión sobre esta gran comisión hecha históricamente por Jesucristo. Efectivamente, el objetivo de Dios era que fuéramos a evangelizar y también a ser discípulos. Concuerdo perfectamente con usted de que se puede compartir ese evangelio como un estilo de vida, donde quiera que estemos, en nuestro vecindario, en el trabajo, en la escuela, en las reuniones familiares.
De paso, todo este trimestre hemos estado aprendiendo más acerca de una relación con Dios, creciendo en nuestra relación con Dios. Y no cabe dudas que alguien que tenga una buena relación con Dios ha de compartir el mensaje de manera automática. Aunque los discípulos de la iglesia primitiva no eran cultos ni elocuentes, podemos aprender de ellos. Y para aprender más de ellos, a continuación se nos invita a leer Hechos capítulo 1, versículo 8 y capítulo 4, versículo 13, para responder a la pregunta: ¿cómo daba testimonio la iglesia primitiva? ¿Qué impacto tuvieron Pedro y Juan en quienes los escucharon testificar? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios, y lo hacemos en Hechos capítulo 1 y el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ahora veamos lo que dice Hechos capítulo 4 y el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 13. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo daba testimonio la iglesia primitiva? ¿Qué impacto tuvieron Pedro y Juan en quienes los escucharon testificar? La iglesia daba testimonio mediante el poder del Espíritu Santo. Y Pedro y Juan impresionaron a sus oyentes porque reflejaban el carácter de Cristo. Esa es nuestra respuesta. Pedro y Juan declararon: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso dice Hechos capítulo 4 y el versículo 20. Habían estado con Jesús, tal y como vimos en la lectura de Hechos 4:13, y se sentían compelidos a compartir su experiencia. El Espíritu Santo les dio audacia y un poder convincente a sus palabras. Dedica ahora algún tiempo a orar. Pide a Dios valor para compartir tu testimonio con otros y sabiduría para saber cuándo hablar y qué decir. Entendiendo esto, entonces, debemos cada día más entender que no hay forma de que una persona que haya estado con Jesús no sienta la obligación, no sienta ese deseo intenso de compartir por testimonio lo que él o ella han aprendido. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Jesús nos ha dado una misión clara. ¿Y cuál es esa misión? Compartir el Evangelio con el mundo entero. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para compartir este Evangelio de una manera natural, que no sea algo forzado ni algo obligatorio, sino simplemente un deseo intenso y vivo de predicar tu mensaje a tiempo y fuera de tiempo. Que a donde quiera que vayamos, seamos un testimonio de lo que tú haces y harás por medio de tus siervos. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana lunes 15 de junio, sin fuerza, pero con poder. Avanzando en el marco de esta lección número 12, compártelo. Con el texto para memorizar
que encontramos en Isaías capítulo 50, versículo 4. Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Isaías capítulo 50, versículo 4. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Jehová Jireh, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al más 1-203-536-7242. Repetimos, más 1-203-536-7242. También se pueden comunicar con su servidor vía WhatsApp al más 1-484-599-2831. Repetimos, más 1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.